Muy buenas tardes, un jueves de Júpiter más en esta tu escuela presencial de mediunidad y tarot en Valencia. Hoy vengo con un tema y es más bien una pregunta, ¿no? Vamos a intentar buscar un poco de respuestas. Entiendo que quizás si estáis viendo este vídeo es porque os interesan estos temas y quizás en algún momento de vuestra vida pues os hayáis planteado, ¿no? Esta cuestión. Voy a intentar un poco a ver si de alguna manera podemos dar un poquito de claridad, pues sobre todo a algunas preguntas que os hayáis realizado. Hoy voy a iniciar primero cuando la pregunta sería, ¿y entonces cuando yo me acerco a la mediunidad, qué tengo que buscar o qué puedo encontrarme, ¿no? Lo primero que yo te aconsejaría, tanto si quieres que alguien te acompañe con un curso, como es mi caso, o por tu cuenta, pues quizás lo puedas hacer, por supuesto, autodidacta, porque al final es una, como siempre digo, ¿no? Una capacidad que al final se desarrolla, simplemente que a lo mejor se te pueda allanar un poco el camino con estos cursos, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es de que cuando nos acercamos a la divinidad, primero tenemos que saber que hay un factor importantísimo, y yo diría en un 98% de los casos, hay casos en los que no, en los que nos acercamos con un poquito de reticencia, ¿no? Un poquito de, ay, porque tenemos miedo, ¿no? Entonces, el miedo, que es, por supuesto, uno de los principales bloqueantes de no sentir en nada, porque miedo podemos tener también a sentir las emociones, miedo podemos tener a muchísimas cosas, ¿no? Pero cuando nosotros nos acercamos a la mediunidad desde la reticencia del miedo, fijaros que es un dato importante que os quiero dar, es que es como cuando nosotros ya nos estamos acercando, ya tenemos esa situación de que el miedo ya nos está como cogiendo de la manita. Y os explico esto. Nosotros podemos tener miedo durante muchísimos años y seguir con ese miedo y jamás, jamás, jamás nos acercaríamos a hacer un curso de mediunidad o a lo mejor te pueden interesar estos temas, pero nunca te puedes llegar a adentrar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos esa parte de medio miedo, medio voy a acercarme, ahí es cuando se supone que tú ya estás preparado. Entonces, es el momento. Es el momento y entonces el miedo te lleva de la manita y te dice, vale, he estado contigo mucho tiempo, pero ahora vamos a ver qué nos depara este curso o este desarrollo autodidacta, ¿no? Fijaros que esto es muy importante porque muchas veces a mí se me acercan personas y dicen, yo no tengo miedo, nunca lo he tenido, pero soy incapaz de sentir, ¿no? Puede ser que haya como un bloqueo un poquito más en el fondo, como un poquito más a nivel inconsciente, que realmente, sin tú darte cuenta, porque consideras que no tienes miedo, sin tú darte cuenta, puedes llegar realmente a poder, pues eso, tener ese miedo bloqueante que no te deja sentir. Pero ya os digo que hay personas que son conscientes y lo dicen de una manera natural y hay personas que no son conscientes y también te dicen, no, yo no tengo miedo, pero no son conscientes de ello. Al final siempre hay esa sensación de bloqueo, ¿no? Em, Luego, otra de las situaciones que te puedes encontrar, ¿no? Cuando, sobre todo cuando haces un curso o incluso cuando tú estás desarrollando de forma autodidacta, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, como hemos dicho en anteriores vídeos que podéis ver aquí en mi canal, la mediunidad es un lenguaje y es un lenguaje complicadísimo de traducir. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos ese lenguaje, esa forma de transmitirnos, cuando llega esto, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo transmitimos? ¿Cómo lo traducimos? ¿No? Realmente es muy sencillo y muy difícil a la vez. ¿Por qué? Porque prácticamente el lenguaje de la mediunidad se traduce por el medio de las emociones. Es decir, de lo que nosotros sentimos o lo que nosotros podemos llegar a sentir en el cuerpo o sentir de una manera más bien interna, ¿no? Como se suele decir. Entonces, claro, cuando nosotros sentimos así, es de la manera que hay que traducir la mediunidad, ¿no?
Esto es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nosotros entendemos el lenguaje y nos es muy sencillo el transmitirlo, ¿no? Nosotros hablamos en español o podemos hablar en inglés y nos vamos entendiendo. Pero lo difícil es traducir un idioma que no entiendes o un lenguaje que no llegas a entender. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque los sentidos no son los mismos. Los sentidos, cuando una persona fallece, sus sentidos no son los mismos. Su sentido del lenguaje no es el mismo. No puede de una manera comunicarse. De ahí que nosotros podemos como escuchar, ¿bien? Pero escuchamos de una manera muy diferente a como escuchamos a una persona que nos esté hablando, un ser vivo que nos esté hablando de tú a tú. De ahí la diferencia. Entonces, esto hay que entenderlo. Entonces, claro, cuando nosotros vamos y decimos, ¿cómo traduzco esto? ¿Cómo traduzco esta sensación? ¿Cómo traduzco esta emoción? ¿No? ¿Qué me hace sentir? La mejor manera que tienen de comunicarse es a través de las emociones porque tú las vas a entender. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo recibo una imagen de una casa de campo, ¿no? Y a mí esa casa de campo, yo que soy Loli, la medium, ¿no? Yo, que soy la persona que va a transmitir ese mensaje, recibo una imagen de una casa de campo, si a mí esa casa de campo me genera una emoción, no me está generando una emoción a mí como Loli, sino que me está generando una emoción para que yo traduzca esa emoción a la otra persona y que la otra persona pueda entender. ¿Mm? Muchas veces no es ni necesario traducir esto de manera literal. Simplemente con decir, me está mostrando una casa de campo, la otra persona, para esa persona, quiere decir muchísimo. Entonces, de ahí muchas veces que no tengamos que filtrar los mensajes que nos llegan, ¿no? Recibimos realmente mensajes a diarios, todo el mundo tiene esa capacidad, todo el mundo es capaz. El problema aquí es cuando no soy capaz de transmitir a través de mis emociones lo que quiere decir. Porque, como os digo, no nos habla de nuestras emociones yo como Loli, sino que yo tengo que traducir en mí esa sensación para poderla transmitir. Funciona un poco así, el lenguaje de la mediunidad, así a grandes rasgos. ¿Eh? Claro, en un curso de mediunidad todo es necesario, aunque cuando yo, por ejemplo, hago mis cursos, siempre inicio, lo primero y lo super primero es iniciar conectando contigo, porque si tú no sabes sentir, no sabes conocerte por dentro, cómo sientes, cómo relacionas esto con aquello, es muy difícil que tú puedas luego transmitir a los demás. ¿Bien? Un curso de mediunidad no es solamente para dedicarte a hacer consultas para otros, también puede servir para ti, porque primero aprendes a conocerte, aprendes a gestionar mejor tus emociones, aprendes a comunicarte con aquellos que ya no están aquí, aprendes a tomar mejores decisiones, porque al fin y al cabo eh, aprendes a escucharte. Y cuando tú aprendes a escucharte a ti y aprendes a escuchar a esos que te guían, a tus guías, a tus seres queridos, al final puedes hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Sabes diferenciar y aprendes también a diferenciar lo que es simplemente porque lo haces tú egoicamente o porque realmente te están transmitiendo aquello que ellos te aconsejan. Una cosa muy importante que tengo que decir con respecto a la mediunidad es que la mediunidad de repente, no porque tú la desarrolles, la vida te va a empezar a ir mejor, te van a salir mucho mejor las cosas, vas a ser abundante. O sea, esto no tiene nada absolutamente que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que desarrollas unas capacidades, dijésemos, como una resiliencia ante la vida. Aprendes a poner, a ponerte tú límites, a poner límites a otras personas. Es decir, es tan vasto lo que se aprende que al final lo puedes incluir en tu vida diaria como un tú a tú, ¿no? Es de lo que se trata. Pero no quiero que lleve a malos entendidos que la mediunidad tenga que ver con de repente la vida te va a ir súper bien,
todo te va a ir fenomenal, unicornios de color de rosa, no es esto, ¿eh? Es decir, incluso ese proceso puede a veces ser un poquito doloroso y un poquito, pero ya os digo que el resultado, por así decirlo, o lo que es el transcurso, ¿no? De eso es lo importante y lo que siempre se os tiene que quedar. Eso con respecto a lo que es la traducción de los mensajes. Luego tendríamos las expectativas. Las expectativas pueden ser esas, como lo dice su palabra, expectativa, esperar algo que puede ser o no puede ser, porque yo puedo esperar alguna cosa que luego me esté bloqueando. Es decir, si yo estoy esperando que Pepito me diga la rosa es roja, si ahora resulta que Pepito, en vez de decirme, escuchar yo, la rosa es roja, veo una rosa roja, yo, yo, como espero que Pepito me diga la rosa es roja en palabras, cuando yo veo una rosa roja, no lo acoplo a entender o no es lo que yo espero de la mediunidad. Hay mucha historia con esto y simplemente hay que trabajar en ello para que veáis que realmente no es una situación que se pueda, o sea, que sea así, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se acerca a la mediunidad, ¿qué ocurre? Pues que puede crear que te encuentres luego con cosas que no te imaginabas que fueran así. Casi siempre suelen ser positivas. Es decir, ¿por qué? Porque empiezas a ver cosas y cambios en ti que realmente te ayudan y que realmente estás viendo que merece la pena. Pero sí que es verdad que el tema expectativa hay que un poco quitárselo de la mente. Cuando yo os aconsejaría que si hicierais un curso de mediunidad, por supuesto lo hicierais conmigo, pero si decidís hacerlo con quien sea o de forma autodidacta, os quitéis las expectativas mentales, sobre todo del medio. ¿Por qué? Porque eso os puede también bloquear y no dejar que realmente desarrolléis vuestras capacidades de una manera correcta. ¿Vale? Entonces, luego tenemos eh, cuando uno desarrolla ya por fin esa mediunidad, como su nombre indica, es un desarrollo. ¿No? Por supuesto, con un curso de mediunidad de 4 meses, no sales traduciendo de lujo, ni eso se adquiere con la experiencia. Yo recomiendo que cada uno encontréis vuestra manera. Si uno lo hace mejor eh, hablando y comunicando, por ejemplo, como es mi caso, yo comunico de una manera un poco conforme van midiendo las cosas, ¿no? Entonces estoy acostumbrada a hacerlo así. Pero eso no quiere decir que vosotros veáis y decir, es que yo quiero hacerlo como este. No, porque a lo mejor vosotros conectáis más con la escritura, conectáis más con la pintura, conectáis más con el arte. Entonces, a través de ahí es de donde vosotros tenéis que encontrar vuestro punto de mediunidad. ¿M? Yo siempre digo que en mis cursos enseño lo más difícil para que luego vosotros todos lo encontréis fácil, porque eso es lo importante. Cuando uno dice, yo no voy a ser capaz de eso es muy difícil. Al final, todo se adquiere con la experiencia y cuando uno lo experimenta, eh, es súper chulo decir, ¡guau! Lo he conseguido, ¿no? Aún así, por supuesto, os va a generar dudas siempre. Y deciros que volvemos a lo del miedo, cuando el miedo te coge de la manita y te dice, venga, ya es el momento, va, tenemos miedo, pero venga, va, vamos a lanzarnos, ¿no? A desarrollar esta mediunidad, a desarrollar que quiero hacer y no sé cómo, ¿no? Pues el miedo, fijaros que es un acompañante perfecto. El miedo no está ahí porque sí. El miedo está ahí porque, primero, está generando una situación como eh, yo diría como un colchón donde te está protegiendo para que cuando sea el momento y tú te veas de verdad preparado o preparada, te acerques a desarrollar esa mediunidad. ¿Bien?
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el miedo se ve que es un bloqueo. Sí, sí, por supuesto. Pero yo considero, y mi experiencia me dice, que al final ese miedo también te está un poco bloqueando para que no te anticipes a hacer cosas que quizás no sean el momento. ¿No? Aunque yo considero al 100% que cuando alguien se acerca a la mediunidad de todas, todas, se acerca porque realmente es su momento. Si no, no se acercaría, ni siquiera pasaría desapercibido, desapercibida para esa persona en ese momento. Esto ya me queda claro. Entonces yo he escrito una cosa que creo que os va a gustar y es lo siguiente, ¿vale? Con respecto al miedo. Cuando sientas que has de empezar a sentir con todo tu ser, nunca, jamás estará el miedo contigo, pues solo te acompañó hasta sentirte seguro. Es decir, el miedo estará contigo hasta que tú te sientas segura. Cuando tú te sientas segura en la mediunidad y veas que no ocurre absolutamente nada, sino que todo lo contrario es para tu bien y para mejor llevar tu día a día, porque al final se trata de que somos seres humanos y estamos viviendo aquí en este plano y tenemos que lidiar con personas que quizás no sean de nuestro agrado, tenemos que lidiar con situaciones y circunstancias que no nos gusten y tenemos al final que pasar situaciones de duelos de seres queridos y todas esas situaciones al final pues son mucho mejor si la llevas de la manita y de sentirte acompañada de quizás esos seres queridos bueno, pues que siempre están ahí, ¿no? Y que de alguna manera lo único que quieren es arroparte, ¿no? También quiero decir una cosa que me parece muy importante para el tema de hoy y es, los seres queridos nunca o no pueden, ¿no? Dijésemos, el solucionarnos la vida. Esto tenemos que quitárnoslo también de la cabeza. No, no, no pueden solucionarnos la vida. Imaginaros una madre que está viendo sufrir a su hijo aquí, en este plano. ¿Qué quisiéramos como madres? El hacer que tu hijo no sufra. Le harías la vida, bueno, súper fácil, súper sencilla. Sin embargo, no podemos. No podemos muchas veces, ¿no? O, por ejemplo, a un amigo. Podemos darle un abrazo, podemos darle el apoyo, podemos decirle unas palabras de consuelo, pero no podemos quitarle esa tristeza, no podemos quitarle ese dolor. Por eso muchas veces decimos, es que no me escuchan, es que no me ayudan, es que esto no es así, no es esa manera de ayudar. No podemos esperar a que realmente estos seres queridos nos ayuden en todo y que todo sea de color de rosa, porque no es así. ¿Vale? Entonces es algo que quiero puntualizar. Si estás interesado, interesada en mis cursos de mediunidad, bueno, pues tenéis la información en www.escuelalamesacamilla.com. También me podéis seguir por Instagram, Lolespal Medium y Tarot y La Mesa Camilla Escuela. Tenéis también, iniciamos en enero, los cursos de mediunidad que pueden ser presenciales u online. Es algo bueno, que se está introduciendo como novedad en la escuela de la Mesa Camilla. Y si tenéis alguna duda, pues no dudéis en contactar conmigo y os resolveré las dudas que tengáis. Muy importante, por favor, es que me pongáis un dedito arriba, que compartáis el vídeo, si así lo sentís, y que me comentéis, porque si me comentáis y hacéis todas estas cositas, pues bueno, me ayudáis a posicionarme y, por supuesto, a llegar a más personas que lo necesiten. Así que muchísimas gracias y cuidaros muchísimo. Gracias. Feliz.